acompañarnos hoy. Empiezo por agradecer no solo a los que están presentes aquí escuchando, sino también a los que nos están escuchando en el Zoom, desde distintos lugares del país y también de otros países. Quiero agradecer especialmente a quienes van a presentar hoy este libro y al doctor Palumbo, que ha elegido presentarlo en el Centro de Derecho Constitucional, que es su casa, porque el doctor Palumbo es miembro del Centro de Derecho Constitucional, es profesor de casa y es además una persona muy querida por todos nosotros. Sin decir mucho más, luego hablaré un poquito cuando les presente a cada uno. Quiero cederle la palabra al señor decano, Pablo María Garat, que va a iniciar con este acto académico. Doctor, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a quienes nos están mirando y compartiendo de lejos este momento tan especial para el doctor Palumbo. Están quienes van a referirse a la obra que hoy se presenta desde la inteligencia del corazón. Creo que ser casi estrictamente desde el corazón, que es lo que me gusta hacer en estas oportunidades. En primer lugar, porque me une con el doctor Palumbo la figura de su padre. De Carmelo Palumbo yo aprendí, aquí está también Marcelo Pasaniti, Daniel Pasaniti, perdón. De Carmelo Palumbo aprendí el testimonio permanente y práctico por la vigencia de la doctrina social de la Iglesia. Y el sentido apostólico de todos los católicos para dar siempre de alguna manera testimonio de lo que representa para los laicos en particular la doctrina social de la Iglesia. No es que sea lo único que ha hecho Carmelo Palumbo, pero yo recuerdo de él esto particularmente, y en eso me siento fraternalmente unido y hermanado con el doctor Palumbo. Son décadas de esto. En segundo lugar, para nuestra facultad, en particular para nuestro Centro de Derecho Constitucional, para las cátedras de Derecho Constitucional, diría para el Derecho Público de la facultad en general. Hoy compartimos aquí también este momento con algunos de los directivos, está presente el doctor Ubiría, director de nuestro doctorado, justamente donde el doctor Palumbo avanza una etapa más, porque nunca es la última en la vida académica. Todavía es un joven profesor y no sabemos si no va todavía a avanzar en la vida académica, más aún como lo ha hecho, por ejemplo, la doctora Recalde, que ya nos está viendo, que ya está. Bueno, aquí está la doctora Recalde, la llamé y apareció con su actividad postdoctoral, que después del doctorado va a actividad también. La Recalde también. Después nos sentimos muy vinculados con el doctor Palumbo y soy del claustro de constitucional que están acá presentes. Por Vítoro, el doctor Gandhici, por supuesto, con el cual compartimos hace mucho tiempo en la vocación por la vigencia de nuestra Constitución en perspectiva de un naturalista. Y presentante, bueno, llegó el doctor Punte, me alegro Roberto, acá está tu silla. Todavía no llegó tu momento, así que está muy bien. Recibimos a nuestro presidente del Centro de Derecho Constitucional, profesor emérito y antiguo profesor de nuestra casa. Les decía entonces que, en primer lugar, lo que nos une con el doctor Palumbo, que va mucho más allá de la vida académica, que tiene que ver con el testimonio, la vocación apostólica que tenemos universitarios, en este caso, desde el derecho constitucional. Y el tema que he elegido para su tesis, del cual nace esta obra, seguramente enriqueciendo y ampliando todo aquello que a veces los márgenes formales de la tesis no permiten desarrollar,
el tema de esta tesis tiene todo que ver con nuestra vocación apostólica. Y yo voy a referirme aquí muy brevemente a dos momentos de este libro que me parecen, resultan de enorme actualidad. El primero es cuando en el capítulo 3 vincula el doctor Palumbo a la fraternidad con la amistad política y la amistad social que le subyace. Porque los argentinos en este momento estamos absolutamente enfermos en este tema. Se ha roto la amistad social y por lo tanto no hay concordia. Y es muy útil leer el desarrollo, no solamente teórico, sino de aplicación práctica que hace el doctor Palumbo en su obra, desde la perspectiva histórica, pero la historia siempre es madre y maestra. Entonces hay que ir a ella una y otra vez, sosteniendo por qué para los católicos no hay paz social sino en perspectiva trascendente. Es imposible. Por eso hay guerra, guerra, guerra. Y en este sentido, la fraternidad como la caridad son previas y posteriores a la justicia. Son previas porque es muy difícil quedarnos solo con la justicia, mucho más desde la mirada de los clásicos, que no habían entendido todavía que había que amar al enemigo y perdonar 70 veces 7. Pero es posterior, tanto la caridad como la fraternidad, a la justicia. Es imposible, en ausencia de la justicia, pretender solo con la caridad y la fraternidad resolver. La ausencia de amistad social y de concordia. De ahí que nosotros, hombres y mujeres con vocación por la justicia y el derecho, amamos la amistad social y la amistad política, porque todo el magisterio pontificio nos orienta en esa dirección. El Papa Francisco en Fratelli Tutti lo dice claramente. Y reitera en su magisterio lo que han dicho todos los papas: no hay forma más elevada de la caridad que la política. En este tiempo que se desprecia la política. Me pareció muy importante entonces la vinculación de la fraternidad en perspectiva cristiana con la amistad social, con presupuesto de la amistad y la concordia política. En segundo lugar, el capítulo 8, si no me equivoco, la relación con la cuestión social, que va de la mano con esto. La cuestión social que aparece en nuestro ordenamiento constitucional con el artículo 14 bis, que recoge el único elemento que queda de la Constitución del 49, y lo sanciona una cláusula que llamamos, que está usando, del constitucionalismo social, donde, sin decirlo expresamente, de alguna manera se resume gran parte del magisterio de la Iglesia en materia económica y social. Está Pacem in Terris, la Mater Magistra, con 23 con sus enseñanzas, pero fundamentalmente esta vinculación de la fraternidad con la cuestión social me recuerda a Enrique Llor en este momento, que estaba hermanado con sus obreros por la sangre que le dieron cuando él necesitaba. Él murió con varias transfusiones encima de sangre de sus empleados, de sus trabajadores. Ese hermanamiento entre empresarios y trabajadores está en el núcleo duro de la enseñanza social de la doctrina de la Iglesia. Y de nuevo, la fraternidad no sustituye el salario justo, la relación de empleo y demás, pero no alcanza formalmente con el salario justo, con asegurar las condiciones de vida de trabajo según lo que disponga la ley, si no hay un plus de caridad fraterna entre trabajadores y empleadores, entre empleadores y trabajadores.
tanto más hoy en nuestra Argentina, con 40% de pobres, 41% de informalidad, etcétera, etcétera. De ahí que, bueno, agradecerle al doctor Palumbo este enorme esfuerzo académico, felicitarlo en segundo lugar por avanzar en este paso, transformar, no es solo divulgación, es divulgación académica lo que está haciendo, y agradecerle también cómo a través de las páginas de su libro, que no leyó totalmente, pero en estos puntos que me han llamado la atención he encontrado elementos muy importantes para compartir con ustedes, insisto más desde el corazón, desde la inteligencia, estas reflexiones. Y le agradezco a nuestro presidente del centro. Extrañamos profundamente a nuestro exdirector, el doctor Orlando Gallo. Es un especial homenaje en este momento. Con él compartimos casi todo en el Centro de Derecho Constitucional. Agradecer al doctor Díaz Ricci y a la doctora Ábalos por la presentación que van a realizar. Agradecer a los jóvenes, Sofía Calderone, Alejandro Pontel, aquí presentes que aseguran relevos en el centro. Y en fin, a todos ustedes por compartir este momento tan particular para nosotros. Muchas gracias. Me toca. Voy a pasar a nuestra coordinadora que te va a dar la palabra. Perdón, doctor Punte, tengo que presentarlo, aunque ya todos aquí lo conocemos, pero bueno, en rigor formal lo vamos a respetar para darle la bienvenida como se merece. De hecho, me agradecen al doctor Arán por sus cálidas palabras de acuerdo del doctor Orlando Basso. Como se dijo entonces, hoy estamos aquí en la presentación social del libro La Fraternidad Humana como categoría jurídico-política, despliegue histórico del concepto y su recepción como principio en los textos constitucionales argentinos, publicado en 2023 por la editorial Abaco. Publicar un libro es un acto de fraternidad, porque implica compartir con otros lo que sabemos, pero además, en este caso, es un especial acto de fraternidad, porque es el reflejo de una tesis doctoral, y una tesis doctoral solo es posible cuando hay comunidad académica, cuando hay vida académica, y la vida académica exige la fraternidad. Así que para nosotros hoy no solo estamos presentando un libro, sino que también estamos poniendo en práctica lo que este libro representa. Le doy entonces la bienvenida al doctor Roberto Punte, quien es abogado por la UCA, es mediador, es traductor público nacional por la UBA, es profesor emérito de Derecho Constitucional en nuestra universidad, es director de Foro, la revista del Centro de Derecho Constitucional, y es además director de nuestro Centro de Derecho Constitucional. Doctor, bienvenido. Le cedo la palabra y el micrófono que ya llega. Muchas gracias. La peor dificultad que voy a tener es tratar de no robarle letra a quienes me van a suceder, que van a hablar seguramente sobre el libro. Entonces yo voy a tratar de hablar poco del libro. Es decir, voy a tratar de hablar un poco sobre su génesis y algunos aspectos de su desarrollo. En la génesis, Lucio estaba pensando en temas que le sonaban a sí mismo como ramplones, digamos, como temas. Había escrito un muy interesante artículo sobre el derecho a la vivienda digna y pensaba si eso se podía desarrollar, etc. Y de pronto, como él lo contó el mismo día que desarrolló la tesis ante el jurado, tropezó con una objeción que decía que este principio de la fraternidad no estaba entre nuestros principios escritos en la Constitución. Y cuando esto sonaba un poco raro, en el sentido que es cierto, la palabra no está, pero cuando hablamos de principios hablamos de raíces, y esa raíz tenía un problema adicional y grave, y es que estaba contaminado por la Revolución Francesa y por el espíritu de la masonería, y no era una noción del todo receptada en los textos de la Iglesia, donde la palabra tampoco en general aparecía, sino como la igualdad de los hijos de Dios, digamos. Pero
la igualdad de los hijos de Dios, Jesucristo trata el tema cuando la parábola del buen samaritano, se daba principalmente entre los judíos como pueblo elegido. El pueblo extranjero no era, era objeto de tolerancia, de caridad, pero no era objeto de fraternidad, no era hermano. Lo mismo pasa en Aristóteles. Aristóteles, y cuando habla de los ciudadanos, esos son los ciudadanos son los que son hermanos entre sí, y los otros son los extranjeros, que podrán de vuelta ser objeto de tolerancia, ser objeto de caridad, de la debida hospitalidad, pero no son hermanos. Es decir, tenía varios problemas esta palabra fraternidad. Y ahí yo siempre recuerdo una frase de Chesterton en Ortodoxia, que dice que el mundo está lleno de ideas cristianas que andan sueltas y locas porque han perdido su raíz cristiana. Y este era el caso para mí de la fraternidad. Es decir, la fraternidad había quedado como un tema, una filadelfia, como un tema de tipo laico y uno de los lemas de la Revolución Francesa, que curiosamente no estaba en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y recién se incorpora a los textos constitucionales franceses en la reforma de 1848. Es decir, que ni siquiera estaba en la Declaración Inicial de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero bueno, él, ante esa carencia, y pensando que esto es una tesis de derecho, en una facultad de Derecho empezó a trabajar la idea de cómo rastrear, primero de todo, todas estas raíces, ir limpiando de contenido histórico, digamos, el cochambre histórica, vamos a decir, de los malos usos, de los desvíos, de la palabra, para llegar al concepto más puro, al principio más válido. Así hizo una obra, como él mismo dice, debió acudir a una multiplicidad de disciplinas, historia, teología, filosofía, y la primera parte del libro es el desarrollo del principio en el pensamiento filosófico y teológico. Y después llega finalmente a rastrearlo dentro de los textos normativos de nuestros presidentes constitucionales, en el texto de la Constitución, donde hay espíritu de fraternidad, la palabra no estaba, y finalmente lo coloca en el advenimiento ya por vía de los tratados internacionales, ya de un modo mucho más formal, como norma. Por eso el libro es muy rico, es muy interesante, debe tener varios miles de horas de trabajo para llegar a estas 400 y pico de páginas y 130 autores citados. Hay que darle mucho tiempo. Durante bastante tiempo nos decía, no puedo hacer esto, no puedo escribir aquello, no puedo, porque estoy con la tesis. Y era cierto, pero el resultado ha sido brillante. Entonces, acá ya paro mi presentación, porque quiero dejar lugar al doctor Díaz Ricci y a María Gabriela Álvaro para que desarrollen ellos lo que ellos vieron en el libro y lo que pudieron encontrar y lo que puede encontrar cualquier lector en este libro, que tiene que ser de consulta porque enriquece y además nos acerca a un concepto nuevo, que es que la expresión de que el zoón político es el origen de la comunidad política, nos está dando un concepto que puede dar lugar a individualismo extremo o a, como dice Aristóteles, se puede ser un dios o una bestia fuera de la ciudad, pero dentro de la ciudad estoy como sometido a la ciudad. ¿Pero sometido de qué manera? Si puede llegar a ser un totalitarismo en la ciudad para mí, un quiebre de la libertad. Entonces, la idea de fraternidad es también la idea de lo que llama nuestro himno la noble igualdad, la igualdad de los
la igualdad para arriba, la igualdad para ser superiores, una igualdad con libertad para desarrollar cada uno lo mejor de sí. Y esa idea está vinculada también, por ahí usa precisamente la palabra vinculada, a un hecho que es la solidaridad intrageneracional e intergeneracional. Dentro de cada generación somos solidarios y hermanados con los de nuestro tiempo, y también tenemos una raíz que está escrita en el ADN de cada uno, con toda nuestra historia, toda nuestra tradición, todo nuestro pasado, y vamos a dar un legado, que es lo que vamos a transmitir a los que nos sucedan en la vida. Es decir, esta es una expansión muy grande del concepto de fraternidad que está sobre el final del libro y es muy interesante para, va a merecer seguramente desarrollo futuro. Bueno, te paso el micrófono a quienes me suceden. Muchas gracias. Gracias, doctor Bunde. Lindo escucharlos hoy, además porque me consta, y me lo han contado varios aquí, que él tiene mucho que ver en la tesis doctoral del doctor Palumbo, que muy lindo que hoy pueda estar acá. Me toca entonces dar paso a lo que podríamos llamar una intervención federal, pero no quiero que se me asusten los constitucionalistas, que acá veo varios, porque lo que quiero decir es que la tenemos a María Gabriela Ábalos desde Mendoza en nuestro Zoom, allí, a ver si vamos probando su micrófono para asegurarnos de que nos puede escuchar y hacemos su presentación. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Gabriela. Qué gusto estar con ustedes. Te escuchamos muy bien. Te presento entonces, aunque también todos ya te conocemos, pero vale la pena recordar que sos doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, sos magíster en Magistratura y Gestión Judicial, sos profesora titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuyo, profesora titular de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Mendoza, magistrada del Tribunal de Gestión Judicial Asociada en lo Tributario de Mendoza, y además recientemente, y aquí un poco estás estrenando este título, has sido nombrada por la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, académica correspondiente en la provincia de Mendoza, así que te felicitamos por eso también aquí, y te damos la bienvenida al Centro de Derecho Constitucional. Bueno, muy buenas tardes. Realmente es un inmenso placer para mí acompañar la presentación de este libro. Recién comentaba el señor decano, el querido Pablo Garat, que saludaba a los que estábamos lejos, y estamos solo lejos físicamente, pero realmente muy cerca desde el cariño, en mi caso, porque todos los profesores sentados en esa mesa académica, que es lo único que puedo ver en este momento, son todos queridísimos amigos de amistad de muchos años, no vamos a decir cuántos, así no sacan cuentas, pero son muchos años y o décadas que venimos caminando en el derecho constitucional, forjando lazos de amistad, que es lo más importante para mí. Por lo tanto, muy cerca me siento de cada uno de los integrantes de esta mesa académica, como seguramente de más de uno de los profesores que está presencial y virtualmente acompañando esta presentación. Primero y principal, quiero decirles que acompaño esta presentación con una nota bibliográfica que saldrá publicada en el suplemento de Derecho Constitucional. Hago el adelanto tipo propaganda para que no dejen de estar atentos, porque seguramente espero en esta presentación hacerlo realmente entretenido, pero si así no fuese, bueno, tendrán la nota escrita para poder interiorizarse sobre esta obra. También celebro esta presentación tan federal, como decía Sofía, desde Tucumán, con Sergio, conmigo desde Mendoza, poder brindar distintas perspectivas sobre una obra que tanto Sergio como yo hemos visto en el desarrollo inicial también, porque fuimos parte del jurado de esta tesis de doctorado. Por lo tanto, de alguna manera hemos acompañado a Lucio desde por lo menos la etapa final de su obra, cuando defiende esta tesis, y nos sentimos, hablo en plural porque con Sergio ya conversamos al respecto, nos sentimos, bueno,
un poco partícipes en lo que implica la alegría de esta presentación, por haber visto y por haber acompañado de alguna manera el esfuerzo de Lucio en esta obra. Bueno, les cuento que coordinamos muy bien con Sergio qué aspectos íbamos a tocar en esta presentación para, bueno, traducirles y de alguna forma incitarlos, despertar en ustedes las ganas de ir a comprar el libro y leer la obra inmediatamente. Por ello, voy a, en mi caso, hacer un recorrido puntual que tiene que ver con mostrarles estas 535 páginas. Quédense tranquilos que tanto Sergio como yo tenemos muy buen poder de síntesis, pero es una obra medular, es una obra que, bueno, la deben tener ustedes ahí en vivo y en directo para contemplarla. 535 páginas que denotan claramente un esfuerzo en términos de contenido, en términos de presentación, de organización temática, además de la bibliografía tan rica que acompaña y de la jurisprudencia que nutre toda esta presentación. Les cuento que voy a invitarlos a que hagamos un recorrido por la obra, un recorrido que tenga que ver con mostrarles de qué manera se estructura desde la introducción hasta la conclusión final, de qué manera guarda un orden lógico y va construyéndose su contenido de forma tal que uno llega a la conclusión, bueno, entendiendo perfectamente cuál es el punto de partida, cuál fue la riqueza en el armado de la obra y cuál es el gran aporte de esta obra. Algunas pinceladas del autor que se me ocurre mencionar, sin perjuicio de saber que Lucio tiene en su persona y en su haber una riquísima trayectoria, pero solamente me voy a detener en que vamos a analizar la obra de un eximio abogado litigante y además de un gran docente. Esto lo pongo sobre la mesa porque en la obra se trasunta estas 4 décadas de ejercicio de la abogacía que tuvo su comienzo en relación, más bien le diría, con el derecho administrativo económico. Por suerte, luego lo trajimos al campo del derecho constitucional. Por suerte para los constitucionalistas, tuvo la posibilidad y la tomó de ingresar en la Cátedra de Derecho Constitucional, de paso el homenaje al querido Eugenio Palazzo y por supuesto a la querida Cecilia Recalde, con los cuales ha compartido o comparte este espacio, hasta llegar a ser protitular de la Cátedra de Derecho Constitucional del Poder y Teoría Constitucional de la Facultad de Derecho de la UCA. En esta obra, como les decía, va a conjugar exactamente, en mi opinión, estos años de ejercicio profesional, lo que supone en él esta cuestión práctica de buscar un tema, pero que indudablemente también implique lograr el aporte concreto, la visualización de la importancia de la fraternidad, que ya algo han expresado tanto el profesor Garat como el profesor Punte, pero buscando de qué manera va a arribar concretamente al quehacer de la política. Y bien lo dice en la obra, la necesidad de que esto se traduzca en las normas legislativas, en la normativa en general, pero también en la resolución de conflictos. Por ello creo que es una amalgama muy interesante de su propia trayectoria, el ejercicio profesional más todo su quehacer docente y su quehacer en torno a la investigación que esta obra o que esta tesis le ha merecido. Por ello es que sucintamente les comparto que esta referencia a la fraternidad, él claramente la visualiza como el principio que va a inspirar y que va a fundar soluciones generales, soluciones que van a moldear la conducta de las personas y que se van a traducir en normas legislativas o normas de los distintos órganos del Estado, pero además en decisiones concretas, en las decisiones judiciales. Una herramienta que va a tener como estas dos grandes perspectivas, pero que claramente va a necesitar del andamiaje del quehacer político. Y toda la estructuración que brevemente les contaré tiene que ver con su análisis en relación con los textos constitucionales argentinos. Hay una bajada concreta muy interesante de bucear
y de encontrar raíces en la Constitución de 1853, la reforma del 60, lo que ocurre luego en el 49, la reforma del 57, la Constitución del 94, y como si eso fuese poco, además se encarga de analizar determinados fallos de la Corte Federal Argentina para marcar dónde hubo o bien dónde faltó una visión en relación a la fraternidad. Esta obra implica claramente, a modo de introducción, como estoy haciendo, un compromiso concreto de Lucio en relación a la temática. Lo decía recién muy bien Sofía, se trata de una obra que nos lleva, que nos muestra este principio en la teoría, en la riqueza de su formulación teórica, pero luego en la concreción puntual que Lucio tan sabiamente nos muestra y nos hace gustar, porque es una obra que uno termina con la sensación. Bueno, les cuento en este viaje que quiero introducirles que estas 535 páginas se abren en 4 grandes secciones. A su vez, dentro de estas secciones vamos a encontrar una riqueza distribuida en distintos capítulos. Fíjense, primera parte de la obra es una parte que tiene que ver con una formulación, les diría, de perspectiva histórica. Y perspectiva histórica muy rica, que como bien mencionaba el decano recién, hace referencia o comienza con la amistad política de Aristóteles. Pero esto supone la continuación con Cicerón y la ley natural y el derecho natural. Lo concatena inmediatamente con Santo Tomás y la escolástica medieval. No se pierde de analizar el pensamiento de Francisco de Vitoria en relación luego a la universalidad de los derechos, pero también se detiene en Hobbes y el Leviatán, en Adam Smith y la riqueza de las naciones, para abocarse a la Revolución Francesa y referir a la utilización de este término y cómo luego se ve reflejado en distintas constituciones como la francesa de 1848. Pero esta visión la completa con una visión socialista como la de Hegel, que va entonces a ir traduciéndonos en esta primera parte, les aseguro, riquísima. Casi les diría que completa nuestros conocimientos de lo que supone la historia de la humanidad. Pero no podía no tocar también la referencia a la fraternidad en la tradición judeocristiana, donde claramente analiza pasajes del Antiguo Testamento, lo enriquece, por supuesto, con la presencia de Jesucristo y con el abordaje en relación a la fraternidad franciscana. Y en esta primera parte va a terminar con la fraternidad en la doctrina social de la Iglesia, con un riquísimo análisis de cada una de las encíclicas papales que van marcando la antesala de todo su tratamiento de la fraternidad en lo que va a ser luego la Constitución Argentina. Entonces pasa revista a la Rerum Novarum, a todo lo que supone encíclicas papales en relación a derechos sociales, la Gaudium et Spes, la Populorum Progressio, va haciendo un raconto interesantísimo hasta, por supuesto, llegar a encíclicas franciscanas del Papa Francisco, mostrándonos entonces cómo esta evolución en el pensamiento de la Iglesia tiene claramente un abordaje donde la fraternidad también aparece y debe ser destacada. Se abre así la segunda parte de la obra, que ahora sí ya tiene una recepción jurídica internacional. Y fíjense lo rico que es el análisis en el siglo XX de, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas del 48, donde se encarga de ir puntualizando en cada una de estos instrumentos internacionales que va a tocar, puntualiza el contexto histórico. Fíjense, esta es una de las piezas características en la obra, que es el análisis de instrumentos internacionales, el análisis de normativa puntual, con una referencia histórica que resume el contexto en el cual esa obra o ese instrumento se dicta. Esto es clave porque no solamente se trata de analizar
un instrumento, sino de ponerlo en el contexto, y el contexto contribuye a entender el significado. Por ello, rescaten en la lectura de la obra esas referencias históricas tan importantes. Les decía entonces, en el siglo XX también hace un raconto de encíclicas papales, pasa revista a lo hecho por Juan XXIII, incluso por Pablo II, por Benedicto XVI, hasta, miren qué interesante me resultó, el coloquio de Baviera entre Habermas y Ratzinger en el año 2004. Interesantísima esta evolución, también concatenada y también hilvanada que nos presenta Lucio. La tercera parte tiene dos grandes secciones donde profundiza la fraternidad como principio, categoría, perspectiva, experiencia, y lo vincula este concepto con la solidaridad y el bien común. Fíjense cómo luego de toda la plataforma histórica, de las ideas políticas, de la construcción social de la Iglesia, plataforma con la fraternidad desde estas perspectivas. Y creo que aquí aparece el meollo de gran aporte de la obra, presentarnos la fraternidad con todo este andamiaje que le dio cabida, presentarla como categoría, como principio, como realidad. De alguna manera, esta tercera parte que les muestro es, en mi opinión, el corazón de la obra, con una riqueza en el aporte que para aquellos, como en mi caso puntual, que tuvo con la fraternidad y gracias al profesor Lucio Palumbo, este acercamiento supone una riqueza en términos de lo que yo misma he aprendido con esta obra. Como les decía, categoría, perspectiva, principio, viene a ser claramente el contenido principal. Así como principio me detengo, la fraternidad aparece dentro del campo de la ética, del conocimiento práctico que se ocupa del obrar humano. Claramente avanza como perspectiva que tiene que ver como clave de lectura, como un prisma que viene a volcarse en la interpretación del obrar humano y también de las normativas que van a ir surgiendo. Y como experiencia, claramente muestra la necesidad de plasmarse en la realidad. No hay forma que toda esta estructuración histórica, de contenido de las ideas y de estructuración teórica no tenga en la práctica su gran concreción como fundadora del pueblo, dice Lucio, y no de la masa. De esta forma, la cuarta parte tiene que ver con la fraternidad y su recepción en la Constitución Nacional. Indudablemente, para los constitucionalistas acá viene un gran aporte, tan es así que esto debe ser incluido, en mi opinión, en los programas de grado, porque siempre enseñamos claramente los principios liminares, donde la intimidad, donde el principio de legalidad, donde solidaridad, subsidiariedad, donde aparece la lealtad, la buena fe. Bueno, debemos incluir ahora la fraternidad, porque se encarga de mostrar esta obra cómo aparece claramente implícito en nuestros textos constitucionales históricos, 1853-60, hace un raconto de la generación del 37 en este contexto, de los pactos preexistentes, donde va indicando cómo implícitamente la fraternidad aparecería en la referencia a la posesión del culto, en el texto de 1853-60, a la consideración del extranjero, la cláusula del progreso, los derechos individuales, y es realmente en 1949 donde comienza un abordaje mayor de la fraternidad en términos de poner nuevamente en contexto, como siempre hace esta obra, en relación a la Constitución de Querétaro del 17, hasta la Segunda Guerra Mundial. Hace un raconto histórico muy rico para poner en contexto la reforma de 1949 y también hace referencia puntual a sus principales cláusulas, que las une, las concatena con la reforma de 1957, también desde el abordaje histórico, mostrando los derechos sociales que incluyen y cómo la formulación de la fraternidad está en la base. Llega así a la reforma constitucional de 1994, también con referencia a sus antecedentes y a su contexto, y en esta
menciona el texto del 94, pasa revista a la inclusión en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, a la cláusula del progreso con justicia social, a la cláusula ambiental, a la referencia a los pueblos indígenas, a la referencia en general a la vulnerabilidad del inciso 23 del artículo 75, donde pongo el acento en la intervención de las provincias en cada uno de estos cometidos, donde claramente no es solamente una cuestión del Estado Nacional, sino que las provincias están claramente involucradas en estos contenidos. Y en esta instancia pasa a revista algunos fallos de la Corte, mostrando falencias, mostrando visión crítica muy constructiva, como el caso Falo, el caso Q. Quiero destacar este espíritu crítico que siempre aparece en el análisis doctrinario, en el análisis legislativo, en el análisis jurisprudencial, porque este espíritu crítico es el que más le aporta al lector conocer cuál es la posición del autor. De esta forma, entonces, advierte Lucio que la Constitución actual se inscribe claramente en el principio del respeto por la centralidad de la persona humana, como ser social, como ser solidario. Y aquí se detiene en un análisis de la solidaridad, se detiene en un análisis del principio protectorio, del principio de progresividad, que claramente involucra en relación a la temática completa de la obra. Fíjense que a modo de cierre les recomiendo las conclusiones donde claramente el autor lleva a cabo su gran esfuerzo sintético para mostrarnos cuál ha sido el recorrido de la obra y cómo ha volcado en toda la obra la fundamentación de concebir a la fraternidad como el principio jurídico que va a irradiar como principio, como categoría, como expresión, como realidad, que va a implicar un nuevo prisma en la interpretación de las políticas públicas, un nuevo prisma en la interpretación normativa, una nueva meta a la que alcanzar en relación no solamente al desarrollo social, sino principalmente a el perfeccionamiento y desarrollo de cada una de las personas. Bueno, a modo de cierre, en este recorrido que he esperado despertar en ustedes el interés por leer la obra, Lucio nos presenta o nos propone a la fraternidad no solo como una idea a alcanzar, sino como parte de la condición humana inherente a la persona, que está fundada en alguien, por supuesto, en ese ser superior, en ese alguien que trasciende, en ese alguien que nos hace trascender, y que la fraternidad es portadora le da sentido, le da fundamento ético a la norma, a la realidad jurídica, a las políticas públicas, a la concreción puntualmente. Así, la fraternidad, Lucio la traduce en esta vinculación de los hombres con sus lazos comunitarios, con su quehacer social, relativizando pertenencias, favoreciendo la convivencia, promoviendo la concordia, cohesionando a la comunidad en un proceso constante de constituirse, de organizarse sobre esta base de la dignidad de la persona humana unida y ligada a ese alguien con mayúscula, a ese ser superior, que necesita necesariamente de la política como mediación y como concreción de esta formulación que supone traducirse en un quehacer legislativo, ejecutivo y judicial. Esta breve reseña, este paseo que he querido darles por la obra, muestra a las claras, en mi opinión, el compromiso, la convicción que caracteriza a Lucio Marcelo Palumbo. Me ocupé de buscar qué quería decir esa M de ese Lucio Marcelo Palumbo. Bueno, en el abordaje les decía de los temas que les he presentado y que la obra trata, porque Lucio da testimonio de saberse miembro de una familia, de un origen, de un modo de ser, de un destino común trascendente, porque Lucio apuesta, en mi opinión, por la fraternidad por sobre las divisiones, por la fraternidad por sobre las diferencias, por la fraternidad por sobre las exclusiones, por sobre las grietas. Él es, en mi opinión, un vivo testimonio de lo que supone esta obra, porque justamente
él se sabe y es parte de una comunidad que tiene el sello de la fraternidad. Y dentro de esa comunidad le agradezco muchísimo que me haga parte y que me haya permitido formar, en este caso, parte de lo que implica el recorrido de una obra que enriquece a quien la lee como me enriqueció a mí. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. No sé si me escucha a través de este mecanismo, pero aquí hubo muchos aplausos por tu presentación, te agradecemos. Y además, aprovecho para decir que nos dejas con ganas de leer esta reseña que va a salir en el Derecho Constitucional, en el que vos tanto trabajás. Lo que nosotros decimos del épico, así que lo esperamos al próximo número para leerte. Me toca entonces ahora dar paso a lo que sería nuestra segunda intervención federal, en este caso tucumana, pero en suelo porteño, porque tenemos al doctor Sergio Díaz Ricci, que ha venido especialmente para hacer estas presentaciones, para hacerla de manera presencial, así que ya le agradezco por eso. El doctor Sergio Díaz Ricci es abogado por la Universidad Nacional de Tucumán, tiene un diploma de especialización en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular regular de Derecho Constitucional y de Derecho Parlamentario de la Universidad Nacional de Tucumán, profesor de posgrado en diversas universidades del país, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires, de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, y también de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario. Es vocal del Tribunal de Cuentas de Tucumán, es además autor de numerosos libros y de trabajos especializados, y fundamentalmente ha hecho el prólogo de la obra que hoy presentamos, así que doctor, le cedo la palabra. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, queremos agradecer la tesis doctoral, la tesis doctoral que tiene el arte académico. Ya lo publica. Siempre decir a Lucy. Y agradecer que me acompañen en este momento. Vimos en aquel momento con Cecilia, con Gabriela, le agradecemos la circunstancia de evaluar una tesis doctoral, pero sobre todo agradecer que pensar la constitución de la sociedad. Gracias, el autor del texto. Así que bueno, felicito al autor por la configuración de texto, una excelente tesis doctoral que dirigió el Santiago. También la editorial Ávaro ha sido publicada, no importa, pero publicarlo en un momento muy oportuno, y por supuesto al Centro de Estudios Nacionales de Luisa Católica. Y aparte de apoyar y hacer la tesis doctoral y publicar un libro, envía un mensaje muy concreto en un momento determinado y en una circunstancia muy oportuna. Por lo tanto, esto es un libro esperado, es un libro esperado, necesario, indispensable, yo. Esperado, porque realmente no se trabajó mucho en el concepto. El concepto que puede echar el tipo muy bien las razones, cuál valor, el principio no había sido desarrollado suficientemente, dificultad que tuvo que enfrentar todo, porque es fácil y poca complejidad. Pues tuvo que valerse de otras herramientas. Indispensable y necesario. Esto es como el ladrillo, no de hecho mencionar que faltaba a la pared. Porque lo que fuerza de sostener la fuerza normativa de la Constitución, hemos olvidado que eso también tiene revistas. Esto es un número de legal. No es pura norma sola. Claro que no, tenemos que sostener que eso de modo significa de evaluar. Yo recuerdo una política que se y don Manuel García Entrerríos. Yo vivía en ese momento en España, el cuarto piso, el cuarto piso no era la mitad era el departamento de Derecho Administrativo, presidencia. La otra mitad estaba ocupado directamente.
Y que eso tenía siempre el famoso libro de la Constitución como eso fascinó. Pero los argentinos, digamos, debíamos responder el chocolate para los españoles, ¿no? Muchas constituciones, y por primera vez, esa funcionaron. Bueno, los padres decían, cuidado que la constitución no es solo norma. Muchas otras. Claro, y fue como, ¿quién ganó la pelea? Eduardo. George Eduardo. Decía muchas otras cosas. Pero tenés que contexto. Pensé que era como el ladrillo de una pared que estaba faltando. Que si no, porque esto va a ser un hito, pensamiento, bíblico, pero como decía Gabriela, no es que estemos dando la fraternidad a una facultad de filosofía, hablando de la fraternidad en la facultad de letras, estamos hablando de la facultad de derecho. Un concepto que ha sido olvidado, y no había apuntado presidente del Centro Nacional. Los franceses siempre han un problema, lo tenían escrito, tema, y siempre han lidiado con esa facultad. O sea, que si la bibliografía que más se conseguía es del francés. Pero no se tiene que hacer para aterrizar. No, incluyeron la Constitución del 46 y luego en el 58. Entonces, si es algo leve, es un Entonces, es muy importante el desarrollo conceptual de esta obra y agradecerle, porque verdaderamente aporta un aporte valiosísimo, porque no es una obra que va a ser filosofía de la no es una obra que hace historia del pensamiento en relación a este concepto, sino es una obra que da con categoría jurídica. Y nos muestra el otro lado del cuadro. Cómo realmente sí hay esa categoría funcional para nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces, al inmigrante, como se trata, miren el problema que tiene en Europa con el inmigrante. Por ejemplo, eso vimos esta obra tiene una secuencia, tiene un gran valor en cuanto aporta una categoría jurídico-política. La jurídica es producto de lo político. Y la cómo se está expresando. Tengo que ver cómo desarrolla el concepto de principio. Creo que es un principio. Luego, a continuar hablando de un valor superior. Va a mencionar. Principio jurídico es una herramienta de interpretación. Lo que no resuelve casos, ayuda a resolver casos. Es un principio jurídico, es un valor, y va a avanzar en una categoría jurídica. Y cierto que nuestra corte no lo ha usado. No le gustaría. Pero los buscadores funcionan bien, pero no nos pareció. La palabra solidaridad, poco. Sí tiene fallos relacionados al concepto. En el caso penal, suspende una ejecución hipotecaria de una persona en situación de debilidad. ¿Sí? ¿No quiere que suspendió el Código Civil? Que no se aplique el Código Civil, no da la dignidad de la persona humana. Disculpe, hay gente que está en remoto y me comentan que no se escucha demasiado. Así que voy a acercar un poco y hablar un poco más despacio. Así eso va a facilitar el tiempo. Muchas gracias. Es interesante ver en la obra cómo nos hace reflexionar. Por ejemplo, la fraternidad no es la justicia. La justicia, lo que sabemos, son los jueces, ahí está la suya. La fraternidad es dar algo que
¿no? Que corresponde al otro. No es un intercambio. No hay un deber de función. También hay que ser cuidado. La solidaridad es una proyección. Son conceptos que no lo tenemos claro, debo ser franco, en el desarrollo conceptual de la educación. ¿Cómo va desarrollándolo la fraternidad como principio jurídico, que no es determinar una solución, sino orientar una decisión? La fraternidad como valor superior, es decir, los valores superiores, es cerca, ¿no? España dice superior a la libertad, porque presenta una idea o paradigma de un estado de la realidad que se considera deseable y valioso, y por lo tanto participa, si es un valor superior, de igual naturaleza que otros valores jurídicos como la justicia, la libertad. La fraternidad es que modula la libertad y igualdad. Bueno, los franceses siempre se han preocupado por el hecho de que tengan cierto palabra en sus funciones. Ahora sí, por ejemplo, hay un filósofo francés que se llama Edgar Morin, ¿no? Que dice la fraternidad, ¿por qué? Y él dice, por ejemplo, que la fraternidad, mientras que la igualdad se puede, económica, no se integran unos a otros, son términos complementarios. La libertad, sobre todo económica, tiende a destruir la igualdad, al contrario, imponer igualdad atenta a la libertad. El problema es saber combinarlos. Desde luego se pueden dictar leyes que aseguren la libertad con la igualdad, y se pregunta si se pueden poner normas para hacer la igualdad. No lo conté. No lo conté. El texto del libro termina diciendo que sí. Es también importante este libro, y hasta los aspectos que no hacen a la categoría política, sino cuando va a empezar a hablar de la importancia de la fraternidad como una virtud, ni siquiera como un valor rector, sino como una virtud. Y es muy interesante ver, aquí ya uno se remite a esta especie de coincidencia de la publicación de Fraternitud a obra. La Fraternitud es una visión más universalista. ¿Ya? Ahora es aquí, ahora, la teoría jurídica. Y es interesante ver cómo el propio Fraternitud va a señalar una pedagogía de la verdad. O sea, una pedagogía de la fraternidad. Se dice en el 116. Todo esto podría estar colgado de alfileres si perdemos la capacidad de advertir la necesidad de un cambio en los corazones humanos y los hábitos. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, interesante. Va a decir, el Papa va a escribir el concepto de amabilidad. Amabilidad. Fíjense qué interesante. Yo leí esto, me acordé de algo notable. Sale Francisco con, ¿no? ¿Sabe saludar? ¿Qué dice? Conocer, acto de educación, acto de amabilidad, de cortesía a todos los que estaban. Bueno, nunca había hecho un papa de salir al balcón, anuncia con un papa y ahora estoy con. Nunca. ¿Quién te no impresionó eso? Salió tan tarde, pero a las 7 de la tarde, a los balcón, saludó todo. Buenas tardes, como haría cualquier persona que se usa. Y va a citar el Fratelli Tutti, la amabilidad menciona como fruto del Espíritu Santo un estado de ánimo afable, suave, que sostiene y conforta, y dice San Pablo va a utilizar la palabra eros, que se traduce como benignidad. En su manera de comportarse permanentemente está amabilidad sin mensaje.
Y por supuesto podemos repetirlo a la carta, estamos en el esto es una propiedad de la Universidad Católica de Entonces esto es un mensaje. Y esa Pablo la carta de los filipenses dice, tengan el mismo amor, el mismo corazón. Corazón podría ser traducido como concordia. No es el mismo corazón. El corazón es concordia. Un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés y por vanidad. Y que la humildad los lleve a estimar a otros. Interesante. Toda una pedagogía de la fraternidad. ¿Y cómo se logra? Bueno, es interesante cuando decía, ¿cómo se fomenta la fraternidad? Bueno, este mismo filósofo, Moreno, ¿no? Va a decir que todo individuo, tanto sujeto aquí voy a leer, porque es filosofía, tiene dos sesgos en él. Todo sujeto, toda persona, todo individuo tiene dos sesgos. El primer sesgo es egocéntrico, yo vivo, porque cada uno se autoafirma situándose en el dentro mundo, al menos de su mundo. Esto es necesario porque si no lo tuviésemos, no seríamos llevados a alimentarnos, vernos. El libro Upa de Lucifer, ¿no? Si no hay la transformación del yo, esta persona no puede salir a nosotros. El adolescente, ¿no? Sale del yo y empieza a nosotros. Hay otro sexo, dice, que se manifiesta desde el nacimiento. Cuando el recién nacido recibe una sonrisa, la cabeza de la madre, padre, hermano. Desde la infancia tenemos necesidad de nosotros y de tú, que reconocen a tú como un sujeto análogo. Estamos hablando de fraternidad cristiana, de casi antropología. Y próximo afectivamente a mí, siendo totalmente otro. Los seres humanos tenemos necesidad de sobrepasar el yo, pero eso no se puede lograr plenamente, no se puede lograr sino plenamente con nosotros. El yo sin nosotros se atrofia en el egoísmo, la soledad y el individualismo. El yo tiene necesidad de tú, es decir, de una relación de persona a persona afectiva y afectuosa. Entonces, termina así. Las fuentes del sentimiento que nos llevan hacia los otros, colectivamente o personalmente, son las fuentes de la fraternidad. Ahí encargó, ¿no? La antropología. Sí, así, sí, por supuesto. Texto. ¿Qué dice Pablo? La fraternidad como realidad se traduce en un sentido de pertenencia comunitaria que impele a querer convivir, a vivir con el otro, a vivir. Llegando al vivir. ¿Qué hay en todo? Confianza. Confianza que es fundamental, ¿no? La confianza en el otro es. Hablaba Gabriela, que hablaba de federalismo. Eso es confianza. Es confiar en el otro. El federalismo. Es de un pacto. En el pacto porque se tiene confianza. La misma raíz. Pareciera que la discordia, la concordia son el padre y la madre de todas las cosas. Interesante, yo cuando preparaba la presentación me acordé de una película, ¿no? Que se llamaba Elysium, no sé si alguien la vio, ¿no? Es una especie de una película distópica, ¿no? Que se llama Blomkamp, del año 2013, que actúa Matt Damon. Una película de Noel total que llega. Pero es muy interesante la imagen de esa película. Es una tierra arrasada, miserablemente, y una especie de universo feliz, pileta, palmera, playas, ¿sí? Que está fuera de la
planeta. Y la lucha de los que están en la Tierra por llegar a ese Elysium, ¿no? El Elysium, los campos elíseos griegos, eran los griegos creían que era un lugar de paz, de armonía, de felicidad. Ahí viene la palabra armonía. Entonces, no es una persona. Es los campos elíseos griegos. Es interesante, ¿no? Cómo el director le puso a la película el nombre Elysium. ¿Por qué? Porque el Elysium era esa especie de ciudad que estaba fuera de la Tierra. Luchaban por la salud, por ejemplo, una madre que agarra una madre, intenta llegar al Elysium para curar a su hijo. Tenía verdad. Parecida la imagen que se presenta en muchas partes de nuestra sociedad. Es el mundo de fantasía, que por ahí se ve de total realidad. Es una película casi cruel, no sé si estará en Netflix, se llama Elysium. Es increíble. Y se pone atención al nombre. Claro, la película era otra, que en realidad emitían ciertos sujetos determinados lo de la intentaban llegar. Y termino. También en estas pinceladas, ¿no? Intento dar con él, hizo acordar la fábula de nuestro troglodita de Montesquieu, las cartas persas. Él le narra, el personaje se llama Uzbek, le narra a un eunuco lo que pasó en un país. Entonces lo hago sintéticamente. En un momento del rey, a ese rey lo asesina el pueblo decide organizarse, empieza a vivir en la virtud, la armonía, luego empieza a haber inconvenientes y deciden buscar un anciano para hacerlo de nuevo, para hacerlo rey. Miren lo que dice el anciano. ¿Qué es lo que dice el anciano? Veo bien, trogloditas, que empieza a hacer gravosa vuestra virtud. Y queréis someterlo a leyes menos rígidas que vuestras costumbres. O sea, habían tenido costumbres virtuosas y por eso buscaban un rey que ponga leyes que le hagan recuperar la virtud. Las virtudes que habían perdido. Dice que el anciano se ponía a llorar. ¿Cómo le dar los preceptos a un troglodita? Que deje que ejecute acciones virtuosas, porque yo se las mando. Soy virtuoso por una ley. Pues, sin mi mandato, los haría solos viendo la inclinación. Podrían perfectamente si fuesen virtuosos, no les digan de nada. Fantástico. Entonces aquí aparece, y voy terminando, la parte de la movilidad. Quieren retroalimentar, ¿no? La categoría judía es gran aporte. Cuando uno habla del Elysium, me ha sonado la novena sinfonía. La novena sinfonía de Beethoven, famosa, la sinfonía oral, él ya solo decide poner en el último, ser discópico, decide poner voz humana, sinfonía número 1. Decide poner en la famosa Oda a la Alegría, que no se llama Oda a la Alegría, se llama Oda a la Libertad. Schiller, el autor dijo, no, de ese costado el pellejo, puso a la Alegría. Entonces, pensemos que está en pleno iluminismo. Schiller escribe la Oda a la Alegría en 1785, 4 años antes de la Revolución Francesa. Interesante, ¿no? Claro, él escribe una época. Él escribe la Oda a la Alegría 4 o 5 años antes de la Revolución Francesa. Y todos sabemos que dice esa parte final, ¿no? Muy interesante, pero ya está sonando, ¿no? La Oda a la Alegría. ¿Cómo empieza? La primera frase, muy interesante. Freund, amigos, dice que no en ese tono. Interesante, ¿no? Pero digamos, hoy aquí en Argentina. Oye, amigos, no en el tono. No de esta manera, no suelen traducir. No, así de claro. No en ese tono. Hablemos de la alegría que es hija del Eliseo y que en algún momento todos los hombres vuelvan a ser. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Díaz Ricci, por sus palabras. Nos hizo descubrir muchas cosas ya del libro, así que seguramente impulsará a los interesados a descubrir más. Nos toca entonces ahora presentar a quien es el protagonista de esta tarde, que es el doctor Lucio Marcelo Palumbo. Yo también pregunté qué era esa M. Y Lucio Marcelo Palumbo es abogado, es especialista en Derecho Administrativo Económico, es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, es profesor titular de la Facultad de Derecho, las materias de Derecho Constitucional del Poder y de Teoría Constitucional, Derechos y Garantías, es profesor de la materia de Derecho Administrativo Económico, de la Maestría de Derecho Administrativo Económico, donde está a cargo del seminario Lo Social desde la Razón y la Fe, también en esta casa de estudios. Y, por supuesto, además de ser miembro del Centro de Derecho Constitucional, es autor del libro que hoy nos convoca en este encuentro, que es La Fraternidad Humana como Categoría Político-Jurídica. Bienvenido, doctor, a su casa. Le cedo el micrófono. Muchas gracias, Sofía. La tarea de moderación, por estar ahí organizando con la que nos hagan. Muchas gracias, Camila. Palabras. Muchas gracias, Roberto, Pablo, Cano, el doctor Sergio Díaz Ricci. Muchas gracias a todos los que están presentes. Muchas gracias, señor Gustavo Carrara, que está aquí. Y a todos los que están escuchándonos a distancia. Una pequeña corrección, yo no soy el protagonista. Es el libro. Como bien señala el doctor Díaz Ricci, el libro ya deja de pertenecer de alguna manera, sale de la órbita del autor. Me decía la vez pasada que una etapa es la redacción de la tesis, otra es la defensa de la tesis, otra es la presentación del libro. Y es una etapa donde no se desprende. Es como que llega a un punto donde lo que uno quiso decir, lo quiso probar, alcance de todo público y queda a merced del lector, del eventual lector, o de aquel que se beneficia de la enseñanza del que lo lea, o no. Eso queda abierto. Yo, dice tranquilo, no voy a dar mucho tiempo. Lo escrito está, no tengo forma de inventarlo, así que ya traía yo también. Así que me voy a compadecer de ustedes. Han reseñado y presentado muy bien el libro, me precedieron, y voy a dar alguna nota, no tanto de la obra, sí, sino del artífice. Hoy tengo un bill de autorreferencialidad. Mano Tropo, breve. El tema de la fraternidad humana como categoría política jurídica, uno mira después, hace una perspectiva para atrás y va dándose cuenta cómo fue conducido. Hay un hilo. Siempre tuve una sensibilidad social, nací en una familia, mucha sensibilidad social. Mi padre lo decía, Cano, el profesor de doctrina social de la Iglesia, y fui educado, ¿no?, en la fe y en la mirada al otro como prójimo, y en hacerse prójimo. Y de alguna manera eso se va traduciendo en la vida. Y eso uno lo vive y lo hace consciente con los años. Esta tesis la empecé a escribir a los 60 años. Y lo vive como una misión. Yo soy creyente de que un hombre tiene, las personas tenemos misiones. Misiones en Dios. Y vivimos de ese. Alguien nos envía. Nos envía y lo que nosotros no hagamos no lo vamos a poder hacer. Y está en nosotros dar la talla, dar la decisión. Y es lo que uno trata de hacer. Y lo importante no es realizarse personalmente. Por supuesto que escuchar tantos elogios abruma, porque uno está acostumbrado, pero la obra es lo que uno trata de decir y lo que trata de dejar para los demás. Entonces he intentado expresar mi voz en este concierto y desconcierto de voces que hoy vivimos. En medio de tanto ruido,
de tanta palabra hueca, de tanto insulto, poder decir algo constructivo, algo que nos vincule, algo que no nos haga ver como competidores, como enemigos o indiferentes, sino algo que realmente nos haga vivir como miembros de una familia humana. Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después del abismo de horror, la Segunda Guerra Mundial, los hombres comprendieron que era un ethos, el deber de vivir fraternalmente. Es un ethos el vivir y el convivir, la convivencia, antes que imponer por los medios de la fuerza. También me animó en todo esto la necesidad de clarificar. Yo creo que la claridad, más allá del prurito racionalista, la claridad es importante. Hay que ser claros. Sin afincarme en las ideas claras y distintas, sin apresurarme en las definiciones, pero yo creo que es necesario distinguir las cosas una de otras. No todo es igual. Si todo es solidaridad, nada es solidaridad. Un teólogo amigo nuestro decía en un momento, si todo es mística, nada es mística. Hay que empezar a precisar las cosas, porque si no pierden su valor, pierden su riqueza semántica, pierden su especificidad. Y la fraternidad, además de estar oculta, en un momento empieza a darse. Y como otras palabras de este campo semántico, como la solidaridad, corren el peligro de ser abusadas. Los abogados sabemos cuántas normas, cuántos programas que se hacen en nombre de la solidaridad. Es más, la ley de interrupción del embarazo voluntario se funda en la solidaridad, se funda en los derechos humanos. O sea, podemos llegar a manipular estos conceptos y estas categorías. Entonces debemos precisar. Y este es un servicio que trato de dar no solamente al mundo académico o a los compañeros en la docencia o en el aula, sino de alguna manera a todo aquel que piensa. Hoy estamos aturdidos por los ruidos de las palabras, y los periodistas reemplazan muchas veces a aquellos que se dedican a ver, a estudiar, a profundizar, a delinear las siluetas de los contornos de cada uno de estos conceptos que son riquísimos en sí mismos, pero para que no sean manipulados, para que no endulcen los oídos con palabras grandilocuentes, necesitan de estos contornos precisos que hay que dar. Yo recuerdo un autor español del principio del siglo XIX que decía: alzan tronos a los principios y cadalsos a las consecuencias. ¿Cuánto hemos escuchado hablar de la libertad? ¿Cuánto se habla de la libertad? No alcanza a quedarnos en ese nivel de abstracción. ¿Cuánto se habla de la igualdad? ¿Cuánto se dice y se hace en función de la igualdad? No alcanza a quedarnos en ese nivel de abstracción, porque queda como una abstracción vacía, que queda como un eslogan, y es fácilmente, como decía antes, manipulable. Entonces he intentado dar esta mirada nueva, como bien decía Gabriela, es una clave también, una perspectiva de lo que es la historia, y la historia de nuestra tradición. Los autores que he seleccionado aquí tienen que ver con nuestra tradición. Nuestra tradición como país convergen varias notas. La judeo-cristiana, fundamentalmente, el constitucionalismo social del siglo XX, el liberalismo del siglo XIX, y se dan cita de distintas maneras. Los que leemos la Constitución, ir más lejos, la reforma constitucional del 94, el proyecto los proyectos que se presentaron para la cláusula del desarrollo humano, y Cecilia Recalde ha escrito su tesis doctoral y su libro sobre el desarrollo humano, sabemos que han concurrido varias posturas, desde Rawls hasta la doctrina social de la Iglesia, sentada en el proyecto principal de Antonio Cafiero, y cómo a partir de ahí se fue colando el pensamiento de un Maritain, de un Lebret, de la Gaudium et Spes. Y no lo sabremos, pero eso nos rige. Lo que somos abogados y estamos en esto, sabemos que eso nos rige. Dice, no, es teórico. No, no es teórico. Esto conforma conductas.
y luego se legisla en función de esto. Y las conductas se adecuan o no a las leyes. Las leyes van generando conductas y las conductas a su vez generan leyes y la dimensión de la justicia va resolviendo conflictos. Y esto va formando, es performativo, de alguna manera, de una sociedad. Entonces es importante detenernos y ver con claridad qué significa esta nueva mirada desde la católica. Y cuando hablo del principio, no soslayo en modo alguno la necesidad de la prudencia. El principio sin la prudencia nos conduce a esto que decía. La prudencia, que hoy se habla de razonabilidad, pero la prudencia es la vieja virtud del saber obrar en el caso concreto. El Papa Francisco habla de los programas, de hacer planes, de legislaciones, que tienen que estar imbuidos de estos principios. No es una mera impostación automática del principio de la realidad. La realidad de estos principios, para que sea real, necesita de la bondad, pero además de la prudencia, de la razonabilidad, y eso es la política. Rescatar nuevamente la política, tan vilipendiada por los políticos y por los que somos víctimas muchas veces. Un punto que quiero marcar, y el Papa Francisco, hoy se cumplen 3 años del Encíclica Fratelli. Esta democracia occidental, que está muy discutida hoy en día, el Papa da una pista, ¿no? Y creo que la fraternidad tiene que ver con esto. Superar el espíritu de Sócrates para ir a un espíritu de prójimos. Hacernos próximos. Eso es la fraternidad. Es una fuerza que nutre por encima de la justicia y por debajo de la justicia. Sin la justicia no se puede, pero con la justicia sola no basta. No nos basta con que nos reconozcan, con que nos den un lugar. Necesitamos cargar y ser cargados, sostenernos, protegernos, contenernos. Todo esto en materia de la fe. Todo esto en materia de la fe. En materia de la gratuidad. En materia de la lógica del don y del perdón, sin los cuales no hay concordia, sin los cuales hay grietas. No hay nada más injusto, dice Vale Martin, que tratar al hombre solo con justicia. Pero la fraternidad apunta a esto, a superar ese espíritu pactista, esa democracia que nace de esa suerte de naturaleza, esta naturaleza mítico, donde cedíamos nuestros derechos absolutos para poder vivir, porque el hombre si no se fagocitaba uno al otro. Creemos y confiamos en que el hombre puede, con la ayuda de la gracia, superar esto. Y en este punto la fraternidad es universal. ¿Por qué la gracia no es patrimonio exclusivo de los cristianos? La gracia opera, dice Gaudium et Spes, en el número 22 y 24, de un modo misterioso desde la redención de Cristo. La creación, de alguna manera, de modo misterioso, por nosotros no conocida, opera en aquel que ama. El que ama ya está obrando en la gracia, aunque no lo sepa. Y esa es la apertura, y es lo que permite, como diría Juan Pablo II, trabajar espalda con espalda, en forma solidaria, por el bien de la comunidad. Una fraternidad que evita que la libertad se absolutice. No somos individuos aislados, estamos librados a la fuerza mecánica del mercado. Pero tampoco que la igualdad nos homologue violentamente, con resentimientos, sabiendo que todos podemos ser débiles en algún momento dado, como dice Filippo Pisolato. No somos champiñones que crecemos de manera aislada en el campo de la tierra. Vivimos acordonados, dependientes, interdependientes, dice Benedicto XVI, uno de otros. Somos seres vinculados. Hay que revalorizar la categoría de relación. La categoría de relación, esto lo dice Benedicto XVI. De esta manera quise ver cómo en nuestro país, podemos ensayar una mirada desde la óptica de la fraternidad. Y ver que hubo periodos de mayor alumbramiento y otros de mayor. ¿Por qué es importante esto? Porque de esta forma podemos realmente hacer una memoria necesaria con la historia para reconciliarnos como argentinos y para aventar las grietas, para que no haya más estos gritos
que ubican a los que viven en el conurbano de una manera y a los pintuquitos de Recoleta. Ese lenguaje concreto es el que hay que destacar. Eso agrieta. Tenemos que ser inclusivos, aunque se señalen los errores. Y quiero terminar, no quiero abandonar más en esto, con un deber de justicia y fraternidad, que es el de los agradecimientos. En primer lugar, quiero agradecer a mis raíces, queridos padres, Carmelo Eugenio Palumbo y Serafina Pinto, quienes me han forjado en la fe cristiana, el compromiso de vida y la entrega. Mi padre fue profesor de esta casa, ya falleció hace muchos años, y mi madre también. Y de ellos he recibido realmente, espero haber devuelto y seguir devolviendo con creces lo que recibo. El lugar destacado del agradecimiento es para mi esposa, para Cecilia Avenal, primera lectora de mis textos gobernadores, por su aliento, su empuje y por sus invalorables sugerencias. Se dan cuenta porque leo, ¿no? Es obvio. Leo porque no voy a leer. A mi querido Juan Bautista, que está haciendo un examen, que ha llenado de dicha y gracia natural, que ha sido un testigo cercano de mis horas de estudio y trabajo. De modo expreso agradezco al miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, doctor Alfonso Santiago, que hoy se me excusó, no podía venir, tenía un compromiso académico previo que había asumido, tema de fecha no pudimos coincidir. Alfonso, con rigor intelectual y perseverancia efectiva, me dirigió en la investigación y me alentó en todo momento. A los profesores de Derecho Constitucional, doctores Sergio Díaz Rich, María Gabriela Ábalos y María Cecilia Rescate, por haberme hecho el honor y tenido la deferencia de integrar el jurado de tesis y por la seriedad académica para su evaluación. Quiero expresar mi gratitud de modo particular a la Facultad de Derecho de la querida Universidad Católica Argentina, en cuyas aulas me formé como alumno de grado, de posgrado, docente y doctorado. Mención especial merecen los profesores de su Centro de Derecho Constitucional. El señor decano Pablo Garat, amigo desde mucho tiempo. El profesor emérito Roberto Punta, con quien volví a retornar a la docencia hace ya 25 años en la Cátedra sobre Derechos Humanos. Y al doctor Eugenio Palazzo, a quien le deseo pronta recuperación, por sus constantes muestras de tiempo. Hago un alto y no quiero dejar pasar aquí el recuerdo de dos profesores integrantes del centro que ya han partido, que han tenido su parte. Norberto Padilla y Orlando Gallo, hace poco tiempo. Los dos, cuando les comenté la tesis, sobre todo Norberto, que inició ya en el 2020, al comienzo de la pandemia, se había maravillado con el tema y empezaba a sugerir textos de Pablo II, con su bonomía habitual. Y Orlando siempre alentándome a dar el paso de empezar a escribir. Incluyo especialmente el agradecimiento al departamento del doctorado en la persona de su Fernando Uría, y la doctora Laura Corso por sus labios y admirados consejos. Así también estaré siempre agradecido al presbítero teólogo doctor Piero Coda, secretario actual de la Comisión Teológica Internacional del Vaticano, al profesor doctor Antonio María Banque, del Instituto Universitario Sofía, ambos, de Florencia, Italia. Allí me arreglaron con hospitalidad, me brindaron su apoyo, sus conversaciones y me dieron mucha claridad. Y al profesor doctor Filippo Pisolato, que creo que anda por ahí, carterista, de la Universidad del Studi di Padova, por arrojar en los inicios de mi pesquisa abundante luz sobre la categoría de la fraternidad universal y sus implicancias en las distintas áreas del saber y del ser humano. A Estela Santangelo por su colaboración en la revisión y corrección del texto finalmente publicado, a la editorial Abaco de Rodolfo de Palma, por aceptar la publicación del trabajo. A todos los nombrados y a todos aquellos que aquí omito por razón del espacio, mis hermanos y amigos de la vida, les dedico con fraternal afecto y sincera gratitud. Gracias.
Por Palumbo, bueno, creo que todo lo que hemos escuchado hoy, los aplausos del final refuerzan que esta es una gran obra y que se ha echado a rodar, así que seguramente traerá más frutos. Me queda simplemente agradecerles al doctor Roberto Punte, que lo tengo aquí cerca, a María Gabriela Ábalos, al doctor Díaz Ricci, al doctor Pablo Galán también, por acompañarnos hoy y por prestarnos sus palabras, obviamente al doctor Palumbo por obsequiarnos esta obra, a ustedes por acompañarnos tanto presencialmente como quienes se encuentran en el Zoom, a la editorial por publicar el libro y porque además, para quienes puedan estar interesados, nos contamos que están afuera, pueden comprar aquí el libro, quieran hacerlo. Y lo último que me queda decir, usted me corregirá si me equivoco, pero la fraternidad es acompañarnos en los momentos de dolor, de vulnerabilidad, pero también en los momentos de celebración. Por supuesto. Así que ahora los invitamos a un vino de honor para celebrar este momento. Gracias. Perdón, doctor Galán. Ahí paso el paso. No iba a decir nada, pero con el mismo sentido desde el corazón que comencé, quiero decirles que esta es una fiesta académica, toda tesis aprobada, es una fiesta para la facultad, esta es una fiesta muy especial porque, por el tema, por el amigo, por muchas cosas que ya se han dicho. Y la fiesta, toda buena fiesta como el bien común, crece en la medida de su participación. Así que agradecerles la enorme participación de todos ustedes, que hacen que esta fiesta sea mejor todavía, en general, a los familiares, amigos, particularmente en la persona de Cecilia Donati, que debe tener muchísimo que ver en esta obra, como lo ha dicho. Y a nuestro vicario general, Monseñor Carrara, que más allá de acompañar al autor y a la familia en este momento, siempre ha estado muy cercano nuestra facultad en salida, lo acreditan nuestros centros de graduados, nuestros alumnos, que han estado siempre muy acompañados por usted. Así que muchas gracias a todos. Y ahora sí que les invitamos a la otra parte de la fiesta.